Saludamos al licenciado Fernando Villavicencio, él es presidente de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional y es fundador y miembro de Periodismo de Investigación, un importante portal periodístico que ahora sigue de cerca el caso de Alex Saab por sus vinculaciones con Ecuador. Licenciado Villavicencio, le damos la bienvenida. ¿Cómo mira usted este paso que se dio dentro de la investigación del caso Alex Saab, cuando se decidió el día de ayer retirar 7 de los 8 cargos de lavado presentado contra Alex Saab, se entiende, por un acuerdo con la Fiscalía? Un saludo en feriado. Este es uno de los temas de mayor trascendencia en este momento a nivel continental, global, diría yo. Un personaje que atraviesa varios modelos políticos y gobiernos de la región. Lo acontecido el día de ayer en la Florida, efectivamente lo que hace es cumplir, de acuerdo con lo que hemos revisado, cumplir con un acuerdo de los dos gobiernos y de las justicias de Cabo Verde y de Estados Unidos, que garantizó la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Sin embargo, queda en evidencia que el caso central, que es sobre conspiración para lavar dinero en el sistema financiero americano, es el caso angular central sobre el que versará el proceso penal. Esto se sabrá ya en 13 días después, cuando deba comparecer Alex Saab ante la Corte de la Florida. Licenciado Villavicencio, muy buenos días. ¿A qué le atribuye usted que Cabo Verde haya hecho esta solicitud para poder dar paso a la extradición? Son parte, entiendo, de los acuerdos internacionales que a un ciudadano se le puede juzgar por un solo caso. Es decir, esto es parte del procedimiento internacional de extradición. Yo no veo ningún problema. Lo importante es que en realidad Alex Saab, como Alex Saab no le interesa a la justicia americana ni al gobierno de los Estados Unidos. Alex Saab es un instrumento que puede delatar y develar los mecanismos conspirativos y la corrupción principalmente del chavismo. Ese es el interés de los Estados Unidos. ¿Cómo queda el caso ecuatoriano dentro de esta situación? Pues existía mucho interés con respecto a lo que sucedió en Ecuador, la conexión con el gobierno de Rafael Correa de Alex Saab. Yo creo que nos daba un poco más de respiro y tiempo para poder armar un buen expediente, independientemente de si este caso pueda incorporarse al actual expediente en los Estados Unidos. Lo acontecido en el Ecuador entre los años 2010 y 2014 con la empresa Fondo Global de Construcción y con la operación integral del sistema Sucre es de una trascendental importancia para la justicia de los Estados Unidos y también para Ecuador y Colombia. Por esa razón, este expediente, este informe que deberá construir la Comisión de Fiscalización en los próximos días, será presentado tanto a la justicia de Ecuador, de Colombia como de Estados Unidos. En el supuesto de que los cargos de lavado de Ecuador sean parte de aquellos que se han retirado por parte de la Fiscalía de Miami, esto entendemos, nuevamente reiteramos, es parte de estas negociaciones que son usuales en la justicia norteamericana para lograr efectividad, eficiencia en el caso. Ameritaría, licenciado Villavicencio, que en alguna instancia, y es posible esto, pues es un tema que de acuerdo con los acusados ya ha sido juzgado, ameritaría que en Ecuador se abra algún nuevo caso por este tema, este gravísimo esquema de corrupción que, de acuerdo a declaraciones que usted mismo nos dio, involucrarían a un paso, por no llamarlo lavado de activos a través del Banco Central, del orden de unos $2.000 millones. Criterio y de algunos abogados que Fiscalía de Ecuador debe reabrir los dos procesos que fueron cerrados, o de lo contrario reabrir o abrir un nuevo proceso por varios delitos. Yo me baso solo en un informe del año 2013 de la Secretaría Nacional de Aduanas que establece una conjunción de delitos, uno de ellos de lavado, el segundo de defraudación tributaria, y también hace referencia a la participación de al menos uno de los dos socios de Fondo Global de Construcción, de Luis Eduardo Sánchez Llanes, en operaciones de narcotráfico.
Es decir, la Fiscalía de Ecuador tiene suficientes argumentos para reabrir o para abrir un nuevo expediente. En el caso de la Comisión de Fiscalización, nosotros el día 4, y en pocas horas, tendremos la primera comparecencia, el gerente del Banco Central del Ecuador, quien deberá informar sobre todas las operaciones de exportaciones e importaciones realizadas en el marco del sistema de compensación Sucre entre Ecuador, Venezuela y otros países de la llamada Alianza Bolivariana. El objetivo de estas comparecencias y de importante información que ya tenemos en nuestro poder, reitero, es armar un expediente que le sirva tanto al Parlamento ecuatoriano para tener claridad sobre lo que significó la operación del sistema Sucre, cuanto a los delitos conexos que se hayan derivado de esta acción. Ahora, licenciado Villavicencio, usted solicitó ya a la Fiscalía que se indague sobre estos otros delitos. Nos ha manifestado también usted que estas investigaciones toman tiempo, pero ¿hasta cuándo se aspiraría una respuesta o una acción ya de la Fiscalía en torno a estos temas, a esta solicitud? Mire, a mí me da preocupación, me preocupa sobremanera la actuación de la Fiscalía el año 2014 y el año 2016. Y hablo como institución. Fue la Fiscalía General del Estado de ese entonces, liderada por Galo Chiriboga Zambrano, que no apeló y permitió que la jueza Jaramillo archive el expediente en contra de Álvaro Pulido, Luis Eduardo Sánchez Llanes y Luis Zúñiga Burneo. Y no solo permitió el archivo, también fue parte de un concierto de intereses de una justicia corrupta que le permitieron devolver cerca de 60 millones de dólares de fondo global a través de una trama, de una red siniestra de personajes. Entre ellos está Miguel Ángel Centeno, el abogado Víctor Silva Sosa y otros. Estos dineros que fueron desincautados del Banco Central del Ecuador acabaron finalmente en cuentas offshore y también en cuentas de los Estados Unidos. Mire, este capítulo es de suprema importancia para la justicia americana, porque el dinero de la empresa de Alex Saab, me refiero a estos recursos que fueron incautados y luego liberados del Banco Central, una gran parte acabaron contaminando el sistema financiero americano. Al menos una parte en el Biscayne Capital, un banco que también operó aquí en Ecuador. Cuando fue acusado el señor Frank Chadbourne, se pudo conocer de estas operaciones sucias en ese banco. ¿Cuál fue el papel del Banco Central del Ecuador hasta donde se conoce? ¿Cuál es la actuación actual de las autoridades ecuatorianas? Se especula también de que Guillermo Lasso, en su reunión que tuvo con el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken recientemente aquí en el país, habría tratado sobre este tema. Conozco de esa reunión, de sus acuerdos. Es más, debo anunciar que el Ejecutivo está colaborando seriamente con la facilitación, con la entrega de información a la Comisión de Fiscalización. Este es un buen paso y un comportamiento serio en el camino de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Me refiero a la posición del gobierno del presidente Lasso, y efectivamente él hizo un compromiso con el gobierno de los Estados Unidos, con el secretario de Estado, para facilitar toda la información a la justicia americana. ¿Cuál es el tipo de documentación que podría resultar clave? Desde el Banco Central. Perdón, no lo escuché. Desde el Banco Central, ¿cuál es el tipo de documentación que podría aportar el Banco Central de Ecuador y resultar clave en este caso? Las operaciones, las transferencias autorizadas del Banco Central del Ecuador, la trazabilidad de las cuentas a las que llegó esta plata. O sea, en Estados Unidos se investiga justamente eso, el lavado. Entonces es importante poder identificar la ruta del dinero. Salió de los bancos ecuatorianos, del Banco Amazonas en particular, al menos 56 millones de dólares, y ese dinero tuvo un destino. Una parte fue a cuentas bancarias de 3 empresas offshore vinculadas a Miguel Ángel Centeno,
quien es el presidente de la Liga Pro, y otra parte a cabo de lo que hemos identificado en nuestros documentos. Nosotros tenemos esos documentos, pero se requiere información certificada. Una parte acabó en una cuenta del Biscayne Capital de Miguel Ángel Obo y otra parte en una cuenta bancaria del abogado de Álvaro Pulido. Me refiero a Jorge Zavala. Ahora, licenciado Villavicencio, una de las preocupaciones que se habían expresado en torno a todo este proceso de investigación es la posibilidad de que, por ejemplo, Galo Chiriboga salga ya del país. ¿Cómo está esta situación? Tenemos información oficial de que el ex fiscal general en las últimas horas, de forma muy coincidente con los temas que se están debatiendo a nivel global, está tramitando o estuvo tramitando la visa Schengen, y eso hemos anunciado. He leído la posición del colega Cristian Zurita. Bueno, y es una alerta y esperemos que la justicia haga algo, ¿no? Tiene que abrirse un expediente judicial. Tampoco se le puede impedir así nomás a un ciudadano que salga del país. Lo que pasa es que este señor se ha pasado de agache durante los últimos años. Hay varios expedientes fiscales abiertos, uno de ellos por esta propiedad que le fue quitada, arrebatada a una familia alemana, y este proceso, esta indagación previa está ahí abandonada y no ha pasado mucho. Pues no sé qué corona tiene el señor Galo Chiriboga. Periodismo de investigación, el portal que ha escrito mucho sobre este tema. Sus periodistas han sido o podrían ser llamados a declarar en la corte en la Florida. No sé, pero entiendo que no tendrían problema. Ahora mi condición es distinta, estoy como presidente de la comisión y sin duda mi compromiso en la comisión de fiscalización es poder llevar este informe a la Fiscalía de la Florida. Vayamos a otros temas que son también materia de interés público en Ecuador, cómo está la situación de Pandora Papers y también la otra investigación más atrás en el pasado de Panama Papers que está siendo reactivada, resucitada, diríamos, por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Bueno, los tiempos actuales en el mundo del periodismo son agitados y se marcan por el comportamiento principalmente de nuevas tecnologías. Hoy vivimos en un mundo rapidísimo donde las filtraciones son uno de los elementos que configuran el trabajo o que dan inicio al trabajo de investigación periodística. Así tenemos al menos dos grandes filtraciones que son estas de Panama Papers y los papeles de Pandora. Sin embargo, esos documentos para ser judicializados necesitan ser obtenidos de forma legal. En el caso de Panama Papers, la justicia del mundo, las fiscalías, tuvieron mucho tiempo que trabajar para lograr obtener de forma lícita estos documentos que fueron obtenidos de forma ilegal, a través de una filtración. Por esa razón, años después, estamos hablando del año 2016, que ocurrió esta filtración de Panama Papers, años después, las fiscalías de varios países recién pudieron acceder a esos documentos y sobre esa base iniciar acciones penales. En el caso de los papeles de Pandora, el mecanismo es igual. Por eso a mí me ha sorprendido sobremanera la decisión acelerada de algunos legisladores de la Asamblea Nacional de querer acceder y querer presionar a los periodistas que forman parte del Consorcio Internacional de Periodistas, de presionar para que entreguen documentos que fueron obtenidos de forma ilícita y sobre los que existe un convenio de confidencialidad entre los periodistas locales y el Consorcio Internacional de Periodistas. Esto revela muy poco criterio de parte de los legisladores que forman esta comisión. En el tema de fondo, yo reitero lo que señalé estos días en que de forma inconstitucional
arbitraria y atorrante, una mayoría de 105 legisladores le arrebató a la Comisión de Fiscalización su derecho natural a investigar este caso, porque para eso existe la Comisión de Fiscalización. Más aún, ya esta comisión 2 días antes había asumido la investigación, había solicitado información y formalizado un compromiso con el presidente Guillermo Lasso para la entrega de documentos y también de una versión. Mire usted, si le hubiesen permitido a la Comisión de Fiscalización realizar este trabajo, ya tuviésemos un informe listo. Ahora esa comisión ni siquiera tiene un papel. Como dice en la crónica reciente el colega periodista Roberto Aguilar, de forma brillante y exquisita, lo único que tienen es una gaceta, es un periódico, y con un periódico pretenderán levantar un informe orientado a destituir al presidente de la República. Quiero decir esto, no sé si lo he dicho antes, pero la razón que encontró el correísmo, que lidera esta acción conspirativa, la razón para arrebatarle el informe o el expediente o la investigación a la Comisión de Fiscalización es que la Comisión de Fiscalización decidió no solo investigar la presencia de Guillermo Lasso en los papeles de Pandora, sino la participación de alrededor de 80 altos exfuncionarios del gobierno de Correa, Lenín Moreno y también del presidente Lasso, que aparecen en los papeles de Panamá y también en los papeles de Pandora. Es decir, al correísmo le causa miedo y urticaria que podamos volver a investigar o que podamos investigar a personajes como Nielsen Arias Sandoval, uno de los líderes del sector petrolero, al señor William Phillips, amigo personal de Rafael Correa, al señor Enrique Cadena, el zar del petróleo, y varios exministros que aparecen en los papeles de Pandora y en los papeles de Panamá. Ese es el terror que siente el correísmo en realidad. Licenciado Villavicencio, las comisiones anticorrupción, comisiones oficiales me refiero, tienen una larga pero más bien decepcionante historia aquí en Ecuador en los últimos gobiernos. Se creó por parte del nuevo gobierno de Guillermo Lasso una comisión internacional en forma coordinada con Naciones Unidas. Entendemos que la contraparte del gobierno es el doctor Luis Verde Soto. ¿Hay algún avance con esta comisión? ¿Hay alguna interacción que se haya establecido con la comisión que usted preside en la Asamblea? Sí, valga la oportunidad. Hemos mantenido al menos 2 reuniones con Luis Verde Soto, justamente para orientar la investigación en el caso de los papeles de Pandora y los papeles de Panamá. Le recuerdo que de forma personal, como legislador, yo estoy investigando este tema de la participación del presidente Guillermo Lasso y otros altos funcionarios del gobierno de Correa, y presentaré en los próximos días un informe, independientemente de que esta mayoría conspiradora le quitó las atribuciones a la Comisión de Fiscalización. Nadie me va a prohibir como legislador poder hacer lo que me corresponde, para lo que me pagan los ecuatorianos. Para eso me pagan el sueldo y un buen sueldo, para fiscalizar, no para estar de vago en la Asamblea Nacional. Entonces yo presentaré en los próximos días un informe, y en ese sentido yo mantuve 2 reuniones con Luis Verde Soto y también con autoridades del Ejecutivo para obtener información. Finalmente, licenciado Villavicencio, usted con su larga carrera como periodista, con importantísimas publicaciones, conoce muy bien la importancia de la independencia en las labores que se realizan, y ahora en la Asamblea también tiene que hacerlo, conservando ese prestigio ganado a través de un trabajo independiente en el que caiga quien caiga. A veces son los cursos que llevan las investigaciones y ponen en situaciones conflictivas al periodismo. ¿Cómo conceptúa usted su labor actualmente con respecto a Guillermo Lasso, político ecuatoriano que hoy es presidente de Ecuador y que ha mantenido una posición bastante cercana con usted en el pasado reciente? Bueno, uno no puede ocultar la cercanía, la amistad que existe con un político que deviene en la máxima autoridad del Estado.
Pero una cosa son las buenas costumbres, la educación, y otra cosa la independencia que debe guardar en este caso quien preside la Comisión de Fiscalización. Y eso se verá, y solo se verá cuando se exhiba un informe. Y yo no puedo mostrarle mala cara, para ser muy sencillo y básico, mostrarle mala cara al presidente de la República para demostrar falsamente que hay independencia de funciones. Cuando el presidente de la República, rompiendo una larga tradición de odiosidad y maltrato en este país, decide visitar la Asamblea y llevar él personalmente los proyectos, la Asamblea le recibe con alfombra roja, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo que el presidente de la Comisión acepte la invitación del primer mandatario a entregar la información en Palacio? No tiene nada de malo. Parece que algunos sectores están acostumbrados a la golpiza, al maltrato, al puntapié que vivieron en el pasado. No. Yo efectivamente, lo he dicho, no tengo por qué ocultarlo, tengo una amistad y me honra tener una amistad con el presidente de la República. Así es el destino y así es la vida. Pero eso no significa para nada que yo sea obsecuente con la política del gobierno. Yo he sido el más crítico. Mire usted que quien planteó en la Comisión de Fiscalización como recomendación en el juicio político a René Ortiz para que se deroguen los 3 decretos ejecutivos que liberaron el precio de los combustibles fui yo. Nosotros lideramos y presentamos un informe pidiendo la destitución de la gerente de la flota petrolera ecuatoriana, Flopec, funcionaria del gobierno de Guillermo Lasso. En el tema minero y en el tema petrolero yo soy más crítico que los más radicales del Parlamento. Ahora mismo que el gobierno del presidente Lasso ha logrado un acuerdo histórico, mundial, sobre la conservación de las Islas Galápagos, yo no tengo ningún problema en decirle que eso es un poquito, muy poquito, y que el gobierno tiene que revisar cuál es el modelo extractivo en el país. El Ecuador prácticamente es un mapa de concesiones mineras, y no podemos seguir así. Es decir, yo para nada. Ustedes y los ecuatorianos van a ver el informe que presente y sobre esa base podrán juzgar. Bien. Queremos agradecerle nuevamente por haber estado con nosotros, licenciado Villavicencio. Fernando Villavicencio. Sí, queríamos agradecerle nada más por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Seré siempre pendiente y el resto del periodo que sea bonito. Declaraciones de Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.